Hola a todos. Hemos salido de la ciudad de Arequipa rumbo a la ciudad de Nazca, que es en la costa. Y miren este paisaje completamente desértico y desolador, ¿no? Es toda la bajada desde Arequipa, en la sierra, a la costa, Ciudad de Camaná. a la ciudad de Camaná, correcto. Pero quería que vieran fuera del tráfico, ¿no? Que no ve, pero también ve este paisaje así increíble. Estamos a 30 kilómetros de la ciudad de Camaná. Camaná es más en la costa. Y miren con lo que nos encontramos. Son las 11 de la mañana y tenemos una neblina que nos cruza en la mitad de este desierto. Y son las nubes, ¿no?, que se estrellan sobre las montañas de la costa en el Perú, ¿no? Y ven, ahorita se ha despejado un poco, pero volvemos a entrar y es realmente ha habido momentos más atrás donde son puntos que no se ve nada, como en el que vamos a entrar, ¿no? Increíble, ¿no? Y en el medio del desierto, con la neblina encima, encontramos estas montañas que son ligeramente verdes por como una hierba, y como una plantita. Este lugar se llama Atiquipa. Son formaciones rocosas que pueden ver, llama la atención, ¿no? Hemos venido a un desierto de arena, piedras de diferentes tipos, volcánicas, redondas, angulares, en la mitad de las dunas, y de repente nos encontramos con esto, ¿no? Y conforme hay momentos en que la neblina nos deja ver, montaña arriba es aún más verde. Nos llama mucho la atención, van a ver ahorita vamos a pasar, le va a dar el sol y van a poderlo ver mejor. Realmente la costa del sur del Perú es muy diferente a la costa norte. Es bien agreste, bien. Miren, qué bonito. Y así entra la neblina, ¿no? Y se apodera de todo. Y creo que ella es la razón por la cual todo esto esté así. Y de aquí me doy la vuelta y miren, la montaña al frente deja de ser verde y vuelve a ser árida completamente. Y en el fondo, como un espejo, el mar. El Pacific Ocean. Nos encontramos con el Océano Pacífico. Díganme si no es bonito. Miren esas playas al fondo que se ven. Regreso, perdón, pero cuando uno está dentro del carro así es. Y miren, y volvimos a nuestro desierto con este mar divino allá arriba. Y esto del otro lado. Pero así es de bello, ¿no? Nunca nos deja de sorprender la naturaleza. Ujú. Aquí ya no hay tantas, bueno,
Comenzamos a dejar las piedras y otra vez volvemos a ver las dunas al fondo. Espero que puedas captarlo, pero estas son las dunas deshaciéndose sobre la carretera con el viento y nosotros pasando entre ellas. Ay, Dios mío, este viaje nos ha traído tantas cosas diferentes. Entonces el viento las va como deshaciendo, las que están acá al lado, y cruzan la carretera. Y La duna invade la carretera, ¿no? Como pueden ver, invade. Ahorita acá nos toca un pedazo que está con bastante arena. Y es el viento. Bien dicen, ¿no? El hombre hace lo que puede. La naturaleza lo que le da la gana. Miren qué loco. Así estamos todos en esta carretera, ¿no? Les voy a mostrar la dimensión de las dunas. Miren cómo es. Qué bárbaro. Bueno, así me despido.